la boca, pero Maxim se le adelantó. Ah, no. Una palabra corta. Sin explicaciones innecesarias, sin consuelos vacíos. Simplemente una certeza absoluta. Masha, al parecer, aceptó aquello con una facilidad que la propia Alina no podía alcanzar. La niña cerró los ojos, apoyó la cabeza en el brazo de su madre, y tras un par de minutos, ella también se durmió. Alina permanecía sentada en el cálido silencio, abrazando a sus hijos. Llevaba puesto un abrigo ajeno, viajaba en un automóvil que no reconocía y se dirigía hacia un destino desconocido. Por primera vez en 7 semanas no huía, la llevaban. Y la pregunta principal era si ahora estaba a salvo o si había caído en algo completamente distinto. El todoterreno surcaba la tormenta con seguridad, como si el camino le perteneciera solo a él. Alina observaba cómo el mundo se desdibujaba tras la ventana, blanco sobre blanco. Los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve. Los destellos ocasionales de las señales de tráfico eran devorados instantáneamente por la oscuridad. El tiempo se sentía extraño, viscoso. Los minutos podrían haber sido horas. Había perdido toda noción de la realidad. Masha y el niño Pavel, debía llamarlo Pavel y no simplemente el niño, dormían a su lado. Su respiración finalmente se había vuelto regular. Su piel ya no tenía ese terrible tono grisáceo causado por la congelación y el miedo. El bebé se movía de vez en cuando, emitiendo sonidos suaves que parecían un milagro. Ella temía cerrar los ojos, temerosa de que si lo hacía, despertaría de nuevo en aquella carretera o, lo que era mucho peor, no despertaría en absoluto. El conductor de cabello canoso fue el primero en romper el silencio. Me llamo Víctor, dijo, mirándola por el espejo retrovisor. En caso de que le interese. Alina asintió sin saber cómo reaccionar de otro modo. Este es Igor. Víctor señaló con la cabeza al hombre de hombros anchos que estaba a su lado, y aquel silencioso de atrás es Oleg. Ni siquiera había notado al tercer guardia, sentado en el compartimento de carga trasero. Él seguía vigilando el camino detrás de ellos, como si las amenazas pudieran materializarse directamente desde la tormenta. Maxim ya se presentó, continuó Víctor. En su voz hubo un matiz de diversión y de advertencia. Pero probablemente usted ya se dio cuenta. En realidad no, confesó Alina. Nunca antes había oído ese nombre. Tras esas palabras se hizo un silencio más pesado de lo debido. Víctor e Igor intercambiaron miradas. Incluso Oleg levantó la cabeza. Maxim no dijo nada, pero sus hombros se movieron ligeramente. Un gesto tan pequeño que Alina casi no lo notó. ¿De dónde es usted?, preguntó Igor con cautela. De aquí, de la ciudad. He vivido aquí toda mi vida. Alina abrazó al bebé con más fuerza. ¿Por qué lo pregunta? Sin motivo, dijo Maxim con voz plana, cortando la conversación antes de que pudiera continuar. Pero Alina captó la mirada que Víctor le lanzó a él, algo entre la preocupación y el desconcierto. El vehículo se desvió de la carretera principal hacia una más estrecha y mejor despejada. Entre la nieve aparecieron edificios industriales, luego calles residenciales y finalmente un recinto vallado con muros altos y cámaras de vigilancia siguiendo su aproximación. Las puertas se abrieron sin necesidad de pulsar un botón. Entraron en un garaje subterráneo, iluminado e impecable. La tormenta desapareció de repente, como si nunca hubiera existido. El hormigón estaba seco, el aire cálido. El silencio resultó antinatural después de un viento tan fuerte. Maxim salió primero. Llévenlos adentro. A la enfermería. Víctor se movió rápido, abriendo la puerta de Alina. Ella salió con piernas temblorosas, sujetando a una baña, mientras Igor ayudaba a Pavel a bajar y Masha se aferraba al abrigo de Alina. ¿Dónde estamos?, preguntó Alina. A salvo, soltó Maxim sin mirar atrás. Caminaron por un pasillo limpio, moderno y completamente silencioso, y entraron en una sala que parecía más una clínica privada que cualquier otra cosa. Una mesa de exploración, equipo médico, armarios llenos de suministros. Una mujer de bata blanca ya los esperaba, de mediana edad, con ojos amables y manos firmes. Soy la doctora Smirnova, dijo suavemente acercándose a Alina. Revisaré a los niños para asegurarme de que no haya complicaciones graves por la congelación o la hipotermia.
¿Puedo, Hong? Alina quiso decir que no. Quiso agarrar a los niños y correr de nuevo. Pero los dedos de Pavel aún estaban demasiado pálidos. Los labios de Masha estaban agrietados y sangraban. ¿Y el bebé? Sí, susurró Alina. Por favor. La doctora Smirnova trabajó con eficiencia, comprobando los signos vitales, examinando las extremidades y haciendo preguntas en un tono tranquilo y profesional que, por alguna razón, hacía que Alina quisiera llorar. Los niños están agotados, deshidratados y sufren de hipotermia, pero están vivos. Se les puede ayudar. Necesitan descanso, calor y una nutrición adecuada, dijo la doctora Smirnova, mientras vendaba con cuidado las manos de Pavel. Estarán bien. Las rodillas de Alina cedieron. Igor la sujetó antes de que cayera al suelo y la guió hacia una silla. Tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Alina no podía recordarlo. Denle comida, ordenó Maxim desde el umbral de la puerta. Y agua. Ahora. Igor se marchó de inmediato. Maxim entró en la habitación. Sus ojos pálidos examinaban a los niños con esa misma concentración inquietante. Sin ser invasivo ni rapaz, simplemente observador, como si estuviera catalogando los daños. Doctora Smirnova se dirigió a ella en voz baja. ¿Qué tan mal están? Se recuperarán por completo con los cuidados debidos, respondió ella, ajustando la línea de un gotero intravenoso para Masha. Pero una hora más en esa tormenta. No terminó la frase. No fue necesario. La mandíbula de Maxim se tensó. Se volvió hacia Alina. Necesito que me cuente qué sucedió. Alina miró a sus hijos. Masha ya dormía de nuevo. Pavel se había acurrucado en la mesa de exploración. El bebé finalmente respiraba en paz en una cuna térmica. Ni siquiera lo sé. ¿Por dónde empiezo? Exhaló ella. Empiece por su marido. Las palabras golpearon como una bofetada. Alina levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabe? Lleva un anillo de bodas, dijo Maxim. Pero dijo yo cuando hablaba de huir, no nosotros. El tiempo pasado y todo lo que no ha dicho. Cruzó los brazos sobre el pecho. Ah, entonces, ¿dónde está? ¿Muerto? La palabra le supo a ceniza. Hace 7 semanas. Parecía que en ese preciso momento la verdad debería haber traído alivio. Pero me equivoqué. La verdad a veces es más afilada que un cuchillo, especialmente cuando abre puertas al pasado que preferirías no conocer. Algo cruzó la expresión de Maxim. No fue simpatía, sino reconocimiento. ¿Cómo? Un accidente de coche. Dijeron que fue un accidente fortuito. Las manos de Alina se entrelazaron sobre sus rodillas. Pero después vino gente. ¿Ah, qué gente? No sé sus nombres. Nunca los había visto antes. La voz de Alina empezó a temblar. Aparecieron en el funeral. Dijeron que mi marido debía dinero. Dijeron que trabajaba para personas que esperaban que las deudas se liquidaran incluso después de la muerte. Maxim se quedó inmóvil. ¿A qué tipo de trabajo? No lo sé. Él nunca me lo dijo. Afirmaba que era consultoría, seguridad, algo corporativo. La voz de Alina se quebró. No hice preguntas. Necesitábamos el dinero y él siempre volvía a casa. Así que pensé, ¿cuánto dijeron que debía? 60.000 rublos. Alina soltó una risa amarga. 60.000 que nunca vi, por un trabajo del que no sabía nada, de personas cuyos nombres nunca escuché. ¿Le dieron algún nombre? Alina negó con la cabeza. Simplemente dijeron que la deuda era real, que se cobraría de una forma u otra. Los ojos de Maxim se oscurecieron. Amenazaron a los niños. El silencio de Alina fue respuesta suficiente. Una semana después del funeral, luego 2 semanas más tarde. Después vinieron al apartamento hace 3 días. No llamaron a la puerta, simplemente se abrazó a sí misma con los brazos. Agarré a los niños y salí por la salida de incendios. Maxim sacó su teléfono, tecleando algo rápido. Descríbalos. Uno era alto, calvo, con una cicatriz en la ceja. El otro era más bajo, de complexión fuerte, con tatuajes en los brazos, letras rusas. Creo que... Maxim dejó de escribir. Víctor,
que estaba en el umbral, maldijo por lo bajo. ¿Qué? Preguntó Alina. ¿Los conocen? Maxim levantó la vista y, por primera vez, Alina vio algo peligroso destellar en su mirada. Sí, dijo en voz baja. Sé exactamente para quién trabajan. El corazón de Alina se detuvo. ¿Quién? Exhaló ella. ¿Para quién trabajan? Maxim se guardó el teléfono en el bolsillo. Su expresión era impenetrable. Eso no importa ahora. ¿Qué no importa? Alina se levantó demasiado rápido. La habitación se tambaleó ligeramente. Amenazaron a mis hijos. Nos echaron a una ventisca. ¿O cómo puede no importar? Porque ahora mismo, dijo Maxim, y su voz era plana pero firme. Sus hijos necesitan dormir, comer y calor. Lo demás después. Alina quiso gritar. Quiso exigir respuestas, pero Pavel gimió en sueños y la manita de Masha se agitó bajo la manta. La lucha la abandonó tan rápido como había surgido. Se dejó caer de nuevo en la silla. La doctora Smirnova se acercó con aire compasivo. Tiene razón, ¿sabe? Su cuerpo está funcionando con adrenalina y miedo. Cuando eso pase, se derrumbará. Permítame al menos revisar sus signos vitales. Alina se sometió al examen sin pensar. Presión arterial alta, signos de agotamiento, principio de congelación en 3 dedos. La doctora Smirnova trabajó en silencio, vendando, administrando líquidos por vía intravenosa, dando instrucciones suaves sobre el descanso y la recuperación. Igor regresó con una bandeja. Sopa, pan, agua y algo que parecía té caliente. Solo el olor hizo que el estómago de Alina se contrajera por un hambre repentina y desesperada. Coma despacio, advirtió la doctora. Su sistema debe acostumbrarse. Alina se obligó a tomar sorbos pequeños de sopa. Era rica, cálida, real. No recordaba cuándo había sido la última vez que comió algo que no fuera de una cafetería de carretera o de un almacén de comestibles. Máximo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados. Su rostro parecía tallado en piedra. No hablaba, no se movía, simplemente observaba con esa misma intensidad inquietante. Finalmente Alina no pudo aguantar más. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Maxim se despegó del marco de la puerta. Usted y los niños serán trasladados a una habitación arriba. Dormirán. Se recuperarán. Eso es todo. ¿Y después qué? La voz de Alina se elevó a pesar de su voluntad. ¿Espera que crea que solo ayuda por la bondad de su corazón? La habitación quedó en silencio. Víctor se movió con incomodidad. Igor de repente encontró el suelo muy interesante. Los ojos pálidos de Maxim se fijaron en Alina. ¿Qué cree usted que quiero de usted? La pregunta quedó suspendida, afilada y peligrosa. Alina tragó saliva con dificultad. No lo sé. Eso es lo que me asusta. Está bien. Maxim se acercó. No de forma amenazante, sino con determinación. El miedo la mantiene alerta. Pero permítame aclararle algo. Yo no intercambio favores que involucren a mujeres y niños. No tomo lo que no se ofrece libremente. Y ciertamente no cobro deudas a personas que no las deben. Entonces, ¿por qué? Porque hay reglas, la interrumpió Maxim. Su voz se volvió más fría. Una regla sobre a quién se puede tocar y a quién no. Una regla sobre lo que está prohibido. Y alguien las ha roto. Alina lo miró intentando comprender. ¿Habla de la deuda de mi marido? Hablo de quien envió a esos hombres a su puerta. La mandíbula de Maxim se tensó. Porque ese tipo de cobro no ocurre en mi ciudad sin permiso. Y ciertamente yo no lo di. La implicación golpeó a Alina como una ola. Su ciudad, repitió lentamente. No se refiere a... Me refiero a lo que digo. Maxim se volvió hacia Víctor. Prepara el ala este. 3 camas, suministros, todo lo que necesiten. Está hecho, jefe. Máxima sintió y luego volvió a mirar a Alina. Usted no es una prisionera aquí. Si quiere irse mañana, váyase. Pero esta noche sus hijos dormirán en un lugar cálido. Y nadie cruzará esa puerta a menos que yo lo diga. La garganta de Alina se cerró. No puedo pagarle. No ahora, tal vez nunca. ¿Acaso he pedido algo? No.
Pero entonces deje de intentar negociar por aquello que no está a la venta. La voz de Maxim se suavizó ligeramente. Usted no me debe nada, Alina. Ni dinero, ni lealtad, ni gratitud. Se debe a sus hijos una oportunidad para recuperarse. Eso es todo. Alina sintió que algo se rompía en su pecho. Había pasado 7 semanas preparándose para el siguiente golpe, la siguiente amenaza, el siguiente ultimátum. Había olvidado lo que era que alguien simplemente ayudara. ¿Para qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué le importa siquiera? Maxim guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, porque los niños no eligen los errores de sus padres. Y ciertamente no merecen morir de frío por esa razón. Se acercó a la cuna donde dormía el bebé, mirando el diminuto y pacífico rostro. Algo cambió en su expresión. Algo antiguo y enterrado. Nadie toca a los niños, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No en mi ciudad. Jamás. Sonó como un juramento. La doctora Smirnova se aclaró la garganta con delicadeza. Los niños están estables, y me gustaría trasladarlos a un lugar más cómodo donde puedan descansar adecuadamente. Máxima sintió. Víctor, Igor, ayúdenla. Los hombres se movieron con precisión ensayada. Víctor levantó con cuidado a Pavel, mientras Igor recogía los suministros médicos. La doctora hizo rodar la cuna y Masha se movió buscando a Alina. Todo está bien, pequeña, susurró Alina, poniéndose en pie con piernas temblorosas. Simplemente vamos a un lugar seguro. ¿Lo prometes? La voz de Masha era tenue, frágil. Alina miró a Maxim, que estaba allí de pie observando con sus impenetrables ojos pálidos. Él asintió de forma casi imperceptible. Lo prometo, dijo Alina. Estaba seguro de que nada podría ser peor, pero me equivoqué. Lo más aterrador no estaba en la tormenta exterior, sino en la verdad que nos esperaba dentro. La verdad sobre quién movía realmente los hilos, habiendo estado a punto de destruir a una viuda y 3 niños. Caminaron por pasillos ahora más anchos, cálidos, con ventanas reales que mostraban que la tormenta aún rugía afuera. El ala este no era en absoluto lo que Alina esperaba. Ni una celda, ni un almacén, ni ningún tipo de estancia industrial fría. Era una suite. 3 camas con sábanas blancas impecables, un baño privado con toallas frescas, una pequeña cocina llena de comida, una iluminación suave que no lastimaba la vista y un calor bendito. Un calor constante que hizo que a Alina les cosieran los ojos de alivio. Víctor e Igor acostaron a Pavel y Masha en sus camas con una ternura sorprendente. La doctora Smirnova colocó la cuna de modo que Alina pudiera verla desde cualquier punto de la habitación. Vendré a revisarlos cada pocas horas, dijo la doctora. Pero deberían dormir toda la noche. Sus cuerpos lo necesitan. Alina sintió incapaz de articular palabra. Uno tras otro salieron Víctor, Igor, la doctora Smirnova. Maxim salió el último, deteniéndose en la puerta. Hay un teléfono sobre la mesa, dijo sin volverse. Si necesita algo, pulse el 1. Alguien responderá. Maxim. La voz de Alina se quebró. Él se giró ligeramente, lo suficiente para que ella viera su perfil. Gracias, susurró ella. Por un momento no dijo nada. Luego, duerma, Alina. Mañana descubriremos quién pensó que podía hacer esto impunemente. La puerta se cerró con un suave clic. Alina se quedó sola en la habitación cálida y silenciosa, escuchando la respiración de sus hijos. Y por primera vez en 7 semanas se permitió llorar. No de miedo, sino de algo peligrosamente cercano a la esperanza. Maxim no fue a su despacho. Se quedó en el pasillo junto al ala este más tiempo del debido, mirando la puerta cerrada, escuchando el silencio que significaba que Alina y sus hijos finalmente descansaban. De 4 semanas. El bebé tenía 4 semanas. Su mandíbula se apretó tanto que le dolieron los dientes. Jefe. La voz de Víctor sonó tras él, baja y cautelosa. Todo está en orden. Maxim no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue plana. Salas de conferencias. 10 minutos. Todos. Todos los que importen. Víctor asintió y desapareció por el pasillo, sacando su teléfono. Maxim caminó lentamente hacia su despacho.
Cada paso era medido, controlado. Pasaba junto a guardias que se erguían de inmediato, personal que apartaba la mirada, cámaras que seguían sus movimientos con silenciosa diligencia. Su imperio, su estructura, sus reglas. Encontró a alguien que las había roto. Entró en su despacho, madera oscura, muebles minimalistas, ventanales de suelo a techo que mostraban cómo la tormenta seguía golpeando la ciudad. Se dirigió directamente al mueble bar. Se sirvió 2 dedos de whisky. Lo miró un momento y luego lo apartó sin probarlo. El alcohol nublaba la agudeza. Necesitaba aristas afiladas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Igor, base de datos verificada. El calvo con la cicatriz es del equipo de Sergei Bikov. El otro también confirmado. Los nudillos de Maxim se blanquearon alrededor del teléfono. Bikov, por supuesto, era Bikov. Otro mensaje, esta vez de Oleg. Según rumores, Bikov se dedica a cobros por cuenta propia. Asuntos menores fuera del radar. No consideró necesario informar. No consideró necesario informar. Maxim tecleó una respuesta con precisión controlada. Sala de conferencias. Ahora. Tomó la chaqueta de su traje del respaldo de la silla y se la puso. Sus dedos trabajaron los botones con eficiencia mecánica. Comprobó su reflejo en la ventana. El cabello seguía perfecto a pesar de la tormenta. Los tatuajes asomaban por el cuello. Los ojos estaban fríos y concentrados. Era la versión de sí mismo que hacía que los hombres confesaran sin preguntar. Salió del despacho y se dirigió a la sala de conferencias. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Oía movimiento adelante, voces que bajaban de tono, sillas que crujían, el silencio repentino que precede al juicio. Cuando abrió la puerta, 15 hombres ya estaban sentados a la larga mesa. Su círculo interno, Víctor a su derecha, Igor junto a él, Oleg enfrente. Luego los demás lugartenientes que controlaban diferentes territorios, diferentes operaciones, diferentes flujos de ingresos. Hombres que habían demostrado su lealtad, competencia y capacidad para seguir las reglas que mantenían a ese imperio lejos de la autodestrucción. Una silla estaba notablemente vacía. Maxim no se sentó. Se quedó a la cabeza de la mesa, apoyando las manos en el respaldo de su silla, y dejó que el silencio se prolongara hasta que se volvió incómodo. Alguien quiere decirme, pronunció en voz baja, ¿por qué una mujer con 3 hijos, uno de ellos recién nacido, se encontraba en una carretera forestal en medio de una ventisca esta noche? Nadie respondió. ¿Hay alguien? La voz de Maxim no se elevó. No era necesario. Un joven lugarteniente, ambicioso, aún aprendiendo, se aclaró la garganta. Jefe, si se trata de cobros no autorizados. No se trata de cobros no autorizados. Los ojos de Maxim lo atravesaron. Se trata de a quién cobraron. El lugarteniente palideció. Su marido trabajaba para alguno de los presentes en esta sala, continuó Maxim. Su tono era quirúrgicamente preciso. Trabajos menores, seguridad, transportes. Logística de bajo nivel. Murió hace 7 semanas en lo que la policía llamó un accidente. Hizo una pausa. Un momento conveniente, considerando que acababa de terminar un trabajo que salió mal. Víctor se movió. Jefe, lo comprobamos. Fue un accidente limpio. Sin pruebas de manipulación. Posiblemente. La mirada de Maxim recorrió la mesa. Pues lo que ocurrió después no tuvo nada de limpio, porque alguien decidió que la deuda de un muerto valía la pena cobrarla a su viuda, a sus hijos. Había suficiente silencio en la habitación como para oír la respiración. 60.000 rublos, dijo Maxim. Eso fue lo que le dijeron que debía. 60.000 por un trabajo del que no sabía nada, por tratos en los que no participó, por acuerdos que nunca aceptó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que preguntaré una vez más. ¿Quién autorizó el cobro a una viuda civil con 3 hijos? La silla vacía pareció crecer. Igor habló. Su voz era ronca. Iván Orlov no se ha puesto en contacto hoy. Faltó a 2 controles. Iván, repitió Maxim el nombre como si tuviera mal sabor. Mi lugarteniente, el que se encarga de los cobros de deudas y de la coacción.
Se enderezó. El que sabe, porque lo he repetido una docena de veces, que las mujeres y los niños son intocables, a menos que sean participantes activos. Jefe, comenzó el joven lugarteniente. ¿Acaso ella era...? La voz de Maxim restalló como un látigo. ¿Alina Petrova transportaba mercancía? ¿Lavaba dinero? ¿Dirigía operaciones? No, señor. Entonces, ¿por qué? Dijo Maxim. Cada palabra era deliberada. ¿Por qué los hombres de Sergei Bikov se presentaron en su apartamento? ¿Por qué amenazaron a sus hijos? ¿Por qué terminó ella en esa carretera? Oleg se aclaró la garganta. Bikov hace trabajos freelance, cobros para cualquiera que pague. Pensamos que estaba fuera de nuestro territorio. Y eso pensaron. La risa de Maxim fue fría. Pensaron que estaba bien que alguien usara mi ciudad, mis contactos, mi infraestructura para intimidar a una mujer cuyo marido murió trabajando para nosotros. La temperatura en la sala cayó. Esto es en lo que no pensaron, continuó Maxim. No pensaron en lo que significa que un bebé de 4 semanas casi muera congelado, porque alguien quiso exprimir 60.000 de un cadáver. No pensaron en lo que esto dice de esta organización, de nuestras reglas, de lo que permitimos. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. En la pantalla apareció una foto. Alina, sosteniendo a sus hijos en la nieve, captada por la cámara del tablero del todoterreno. La imagen era cruda, cruel, indiscutible. Esto, dijo Maxim, es lo que sucede cuando ignoramos nuestros propios estándares. Víctor se inclinó hacia adelante. Jefe, ¿qué quiere que hagamos? Busquen a Iván. Averigüen si él autorizó esto. Averigüen si sabía que Bikov estaba realizando cobros en nuestro territorio. La voz de Maxim volvió a ser baja, lo cual era de algún modo peor que si hubiera gritado. Y averigüen quién más consideró que esto era aceptable. ¿Y Bikov? La sonrisa de Maxim no llegó a sus ojos. Bikov va a recibir una visita. Esta noche quiero saber quién lo contrató. ¿Cuál era la deuda real y por qué consideró que los niños eran un objetivo justo? ¿Quiere que lo traigamos? No. Maxim tomó su teléfono. Yo me encargaré personalmente de Bikov. Ustedes busquen a Iván. Los hombres se levantaron para irse, pero la voz de Maxim los detuvo. Una cosa más. Se dieron la vuelta. No se trata de dinero, no se trata de territorio. Se trata de que alguien en nuestra organización consideró que el miedo era un sustituto de la disciplina. Los miró uno a uno. El miedo es ruidoso, la responsabilidad es silenciosa. Y últimamente hemos sido demasiado ruidosos durante demasiado tiempo. Los despidió con un asentimiento. Mientras salían, Víctor se demoró. ¿Realmente irá por Bikov esta noche con esta tormenta? Maxim clavó la vista en la foto que aún brillaba en su teléfono. El rostro aterrorizado de Alina, Masha aferrada a su abrigo, Pavel apenas manteniéndose en pie, el bebé demasiado inmóvil. Sí, dijo en voz baja. Iré. Porque algunas líneas, una vez cruzadas, requieren una corrección inmediata. Y Sergei Bikov acaba de cruzar la única que importaba. La tormenta no amainaba, al contrario se intensificó. El viento aullaba como un ser vivo. La nieve caía tan densa que los faros apenas lograban atravesarla. El todoterreno se movía por las calles como una sombra. Los limpiaparabrisas trabajaban al límite. El mundo exterior se había convertido en impresiones fugaces de edificios y farolas. Maxim iba en el asiento del pasajero mirando al frente. Su rostro parecía tallado en piedra. Víctor conducía en silencio. Igor y Oleg iban detrás. Las armas habían sido revisadas. Los rostros sombríos. No era una negociación a donde se dirigían. Era a una retribución. Direcciones confirmadas, dijo Oleg, revisando su teléfono. Zona de almacenes. Bikov lo usa como base para sus operaciones freelance. 3 guardias afuera, posiblemente más adentro. ¿Cuántos en total? Preguntó Maxim en voz baja. Según nuestros cálculos, unos 10. Máxima sintió una vez. Actuamos rápido. Nada de paradas teatrales prolongadas. Necesito a Bikov vivo y hablando. Los demás están en duda. Entendido. El almacén apareció a la vista. Un edificio industrial achaparrado con revestimiento oxidado y ventanas rotas.
el tipo de lugar que había sido abandonado por los negocios legales hacía años. Dos hombres estaban afuera, fumando, con los hombros encogidos por el frío y los rifles colgados con descuido a la espalda. Con descuido. La mandíbula de Maxim se tensó. Los hombres que se relajaban se volvían descuidados, y los hombres descuidados cometían errores que costaban caro a otros. Víctor detuvo el todoterreno a 2 manzanas. El motor quedó al ralentí. ¿Cómo quieres jugarlo? Entrada principal. Maxim revisó su arma. Una pistola lisa, empuñadura personalizada ya cargada. Nos verán. O huirán o pelearán. En cualquier caso, somos más rápidos. Salieron del vehículo a la ventisca. El frío golpeó como un impacto físico. Maxim apenas lo sintió. Su atención se redujo a un solo punto, el almacén. Los hombres de dentro. Las respuestas que necesitaba se movieron con rapidez y eficiencia. Años de trabajo conjunto hacían innecesarias las palabras. Igor rodeó por la izquierda, Oleg por la derecha, mientras Maxim y Víctor se aproximaban frontalmente. Los guardias los notaron demasiado tarde. Oye, ¿quién demonios? Igor golpeó al primero por detrás. Un golpe rápido que lo derribó sin sonido. Oleg inmovilizó al segundo con eficiencia ensayada. Ambos hombres fueron atados y amordazados antes de que pudieran siquiera pensar en gritar. Maxim no aminoró el paso. Llegó a la puerta, comprobó que estaba abierta, otra señal de descuido, y la empujó. Dentro, el almacén estaba tenuemente iluminado. Los calentadores brillaban con un color naranja en las esquinas, proporcionando suficiente calor para hacerlo tolerable. Las cajas estaban apiladas desordenadamente y, en el centro, alrededor de una mesa improvisada, 5 hombres jugaban a las cartas. Levantaron la cabeza cuando entró Maxim. Por un momento, nadie se movió. Entonces, Sergei Bikov, alto, de hombros anchos y con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se levantó lentamente. El reconocimiento asomó a su rostro. «Gromov, ¿qué te trae a mi humilde establecimiento?» «Humilde». Maxim se detuvo a 3 metros. Las manos colgaban relajadas a los costados. Esa es una forma de decirlo. Los hombres de Bikov ya buscaban sus armas, pero Bikov levantó una mano, deteniéndolos. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Supongo que no es una visita de cortesía. Eres inteligente. Maxim ladeó ligeramente la cabeza. Así que déjame hacerte una pregunta inteligente. ¿Quién te contrató para cobrar la deuda de un muerto? La sonrisa vaciló. Hago muchos cobros. Tendrás que ser más específico. Alina Petrova. La voz de Maxim se volvió fría. Viuda, 3 hijos. Uno de ellos de 4 semanas. Enviaste a tus hombres a su apartamento, la amenazaste, la obligaste a huir. La expresión de Bikov cambió. No fue culpa, sino cálculo. Fue simplemente negocios. El cliente quería su dinero. Yo presté un servicio. ¿Negocios? Maxim repitió la palabra lentamente. ¿Llamas negocios a intimidar a una mujer con un recién nacido? Llamo negocios al cobro de deudas. Sí. Bikov se encogió de hombros. Ella conocía las reglas del juego. Su marido trabajaba para gente peligrosa. Murió debiendo dinero peligroso. Es culpa de él, no mía. ¿Quién era el cliente? Eso es confidencial. La mano de Maxim buscó su arma. Detrás de él, Víctor, Igor y Oleg hicieron lo mismo. La temperatura en el almacén cayó drásticamente. Los hombres de Bikov se tensaron, pero su jefe mantenía la compostura. ¿Realmente quieres empezar una guerra por una mujer, Gromov? No quiero empezar nada. La voz de Maxim fue quirúrgicamente precisa. Quiero terminar algo. Alguien usó mi ciudad, mi territorio, mi infraestructura para cobrar una deuda inexistente. ¿Y tú? Se acercó más. Fuiste lo suficientemente estúpido como para pensar que los niños eran una palanca de presión aceptable. Yo nunca toqué a los niños. No tuviste que hacerlo. Los ojos de Maxim eran hielo. Los echaste a la calle en medio de una ventisca. Obligaste a un bebé de 4 semanas a luchar por cada aliento. Es lo mismo. La mandíbula de Bikov se tensó.
Escucha, me contrataron para un trabajo. Lo hice. Si tienes un problema con cómo... ¿A quién te contrató? Las palabras no fueron fuertes. No fue necesario. Bykov miró a Maxim, sopesando las opciones, calculando las probabilidades. Finalmente suspiró. Iván Orlov, tu lugarteniente, dijo que el marido robó algo de una operación. Murió antes de poder arreglarlo y la deuda debía cobrarse de una forma u otra. El nombre quedó suspendido en el aire como veneno. Víctor maldijo por lo bajo. La mano de Igor se apretó en su arma. Maxim sintió que algo frío y afilado se asentaba en su pecho. ¿Iván te contrató directamente? Sí. Pagó la mitad por adelantado. Prometió la otra mitad cuando se liquidara la deuda. La sonrisa de Bykov regresó fina y desagradable. Parecía dinero fácil. Supongo que no es así. Supongo que no. Maxim, con un movimiento fluido, levantó el arma. El cañón apuntaba directamente al pecho de Bykov. Esto es lo que va a pasar. Me darás todos los detalles, fechas, sumas, instrucciones, todo lo que te dijo Iván. Luego, cancelarás todas las operaciones de cobro en mi ciudad y nunca regresarás. Y si no, tus hombres te encontrarán por partes, y este almacén se convertirá en una escena del crimen, cuya investigación durará 6 meses. El dedo de Maxim estaba en el gatillo. Tú eliges. La compostura de Bykov finalmente se quebró. Miró a sus hombres, superados en número, en astucia y en fuerza, y levantó lentamente la mano. Está bien, está bien. Ya hablaré. Hombre inteligente. Maxim bajó ligeramente el arma. Empieza por cuando se puso en contacto contigo, Iván, por primera vez. Bykov habló durante 15 minutos, mencionando fechas, reuniones e instrucciones precisas que dio Iván, incluyendo la orden explícita de hacer que ella sufriera lo suficiente como para entender las consecuencias. Habló de los 60.000 rublos, que no eran una deuda real, sino una multa, un castigo por la supuesta traición del marido. Con cada palabra, la expresión de Maxim se volvía más fría. Cuando Bykov finalmente terminó, Maxim guardó silencio durante mucho tiempo. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Sonó 2 veces. Soy yo, dijo Maxim. Grigori Orlov. Encuéntrenlo. Tráiganlo al recinto. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tienen 2 horas. Colgó. Bykov observaba nervioso. Entonces estamos en paz. No. La voz de Maxim fue plana. No estamos en paz. Abandonan esta ciudad hoy. No regresan. No aceptan trabajos aquí. Ni siquiera pasan por aquí. Olvidan que este lugar existe. Y si alguien... Maxim se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Esos 60.000 que debían cobrar, considérenlo su tasa de salida. Se los deben a Alina Petrova. Tienen una semana para entregarlos en efectivo en la dirección que les enviaré. El rostro de Bykov se enrojeció. Esto es. Maxim miró atrás, y lo que Bykov vio en sus ojos hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. Una semana, repitió Maxim. O volveré. Salió a la tormenta. Sus hombres lo siguieron. El asunto estaba resuelto. Ahora venía la parte más difícil, lidiar con el hombre que lo había autorizado todo. Su propio lugarteniente, su responsabilidad, su error. Alina se despertó en silencio. No en el silencio furioso y aullante de la tormenta, sino en algo más suave, el silencio de un lugar donde el peligro no presionaba constantemente contra las ventanas. Permaneció un momento inmóvil, desorientada. Su cuerpo le dolía en lugares que había olvidado que podían doler. Entonces los recuerdos la invadieron. Se incorporó rápido, con el corazón latiendo con fuerza, y miró de inmediato a la cuna. El bebé dormía, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo regular y tranquilo. Masha y Pavel estaban en sus camas, enredados en sábanas blancas limpias. El color finalmente había vuelto a sus rostros. Color real, y no ese terrible tono gris azulado de la congelación y el miedo. El aliento de Alina salió en un temblor. Estaban vivos, estaban calientes, estaban a salvo. Por ahora. Se levantó lentamente, haciendo una mueca por el dolor muscular,
y se acercó a la ventana. El amanecer estaba llegando. Una luz gris pálida se filtraba a través de las nubes, que finalmente habían dejado de soltar nieve. La tormenta había pasado, dejando el mundo sepultado bajo un manto blanco. Había sobrevivido a la noche. Todos habían sobrevivido. Un suave golpe en la puerta hizo que se tensara. ¿Sí? Soy la doctora Smirnova. ¿Puedo entrar? Alina abrió la puerta y vio a la doctora con una bandeja. Café, tostadas, fruta y algo que parecía avena. Solo el aroma hizo que el estómago de Alina se encogiera de hambre. Imaginé que ya estaría despierta, dijo suavemente la doctora Smirnova. ¿Cómo se siente? Adolorida, confundida, pero viva. Alina se hizo a un lado para dejarla pasar. ¿Cómo están ellos? Mejor de lo que podrían estar. La doctora Smirnova dejó la bandeja y lo primero que hizo fue acercarse a Pavel, examinando con cuidado sus manos vendadas. Los niños son resistentes. Sus cuerpos ya están empezando a recuperarse. La congelación de Masha fue superficial. Ella estará bien. Pavel necesitará unos días más de observación, pero soy optimista. ¿Y el bebé? Fuerte. La doctora Smirnova sonrió. Más fuerte de lo que cree. Aunque unas horas más en esa tormenta, guardó silencio. La implicación era clara. Alina sintió que las lágrimas le escocían los ojos. Había estado tan cerca de perderlos. A todos ellos. Debería comer, dijo la doctora Smirnova, señalando la bandeja. Y descansar un poco más. Su cuerpo también ha pasado por un trauma. Alina quiso protestar, pero sus piernas ya temblaban. Se sentó y se obligó a comer despacio. Cada bocado se sentía surrealista. Comida real, café caliente, seguridad. Parecía un sueño del que despertaría en cualquier momento. ¿Dónde está Maxim? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. La expresión de la doctora Smirnova cambió ligeramente. No fue exactamente preocupación, sino algo cauteloso. Tenía asuntos que atender. Volverá más tarde. Asuntos. Alina se preguntó qué clase de asuntos podía llevar un hombre como Maxim Gromov al amanecer, después de haber sacado a un extraño de una ventisca. No preguntó. El día pasó en extraños y silenciosos fragmentos. Pavel se despertó primero, desorientado y asustado hasta que vio a Alina. Luego lloró no de dolor, sino de alivio. Ella lo sostuvo hasta que se calmó, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Masha se despertó después, más callada, más cerrada. Comía cuando se le ofrecía comida, pero hablaba poco. Simplemente se mantenía cerca de Alina, mirando la puerta como si esperara que alguien irrumpiera. El bebé se despertó llorando, hambriento y sano, y Alina sintió que algo se relajaba en su pecho. Lo alimentó, lo cambió, lo apretó fuerte contra sí y se permitió creer, por solo un instante, que tal vez todo saldría bien para ellos. La doctora Smirnova pasó 2 veces más. Víctor trajo ropa fresca, sencilla, limpia y de la talla exacta. Igor trajo juguetes para los niños, libros, materiales para dibujar. Nadie pidió nada a cambio, nadie puso condiciones. Era inquietante por su bondad. La luz del día entraba por las ventanas cuando Alina oyó pasos en el pasillo. Medidos, decididos, familiares. La puerta se abrió. Maxim entró aún con la misma ropa oscura de la noche anterior, aunque ahora se veía usada, arrugada. Su cabello estaba ligeramente despeinado y había una tensión en sus hombros que antes no estaba. Se veía cansado y algo más pesado. ¿Cómo están?, preguntó en voz baja. Mejor. Alina se levantó instintivamente, poniéndose entre él y los niños, aunque él no se acercó. La doctora Smirnova dice que se recuperarán por completo. Bien. La mirada de Maxim pasó de largo hacia las camas donde Masha y Pavel coloreaban, y hacia la cuna donde dormía el bebé. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Eso es bueno. Masha levantó la cabeza de su libro de colorear. Su carita estaba seria. Miró a Maxim durante un largo rato, luego dejó lentamente el lápiz y se bajó de la cama. Alina se tensó. Masha. Pero Masha caminó directo hacia Maxim y se detuvo frente a él,
inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Era tan pequeña comparada con él, diminuta, frágil, valiente. ¿Todavía estamos en problemas?, preguntó en voz baja. La pregunta resonó en la habitación como un disparo. Maxim se quedó inmóvil. Por un momento no reaccionó en absoluto. Simplemente se quedó allí, este hombre peligroso en su ropa cara y con sus tatuajes visibles, mirando a una niña de 6 años que le había hecho la pregunta más importante. Luego, lenta y deliberadamente se puso de rodillas. Eso lo puso al nivel de los ojos de Masha. Lo hizo menos imponente, menos abrumador. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella directamente, y cuando habló, su voz fue más suave de lo que Alina jamás había escuchado. No, dijo. No estás en problemas. Nunca lo estuviste. Masha estudió su rostro con una intensidad inquietante, propia solo de los niños. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Y qué hay de la gente mala? La voz de Masha tembló un poco. Los que vinieron a nuestra casa. La mandíbula de Maxim se tensó, pero su voz permaneció firme. No volverán. ¿Cómo lo sabe? Porque yo les dije que no podían. Maxim hizo una pausa y luego añadió, y cuando yo le digo cosas a la gente, ellos escuchan. Masha lo meditó y luego asintió lentamente. Bien. Se dio la vuelta y regresó a sus dibujos, como si toda la conversación hubiera resuelto todo en su mundo. Pero para Lina, que observaba desde el otro lado de la habitación, algo se rompió en su pecho. Porque ella lo vio. La forma en que Maxim se puso de rodillas sin dudarlo. La forma en que miró a Masha no con impaciencia o condescendencia, sino con algo que estaba peligrosamente cerca del dolor. La forma en que le prometió seguridad y lo hizo sonar como un juramento inquebrantable. Maxim se levantó lentamente, recuperando su compostura con cuidado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alina, ella volvió a verlo. Ese destello de algo que se había roto mucho antes de que ella se cruzara en su camino. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Afuera. Alina miró a sus hijos. Todos ocupados, todos a salvo. Luego asintió. Los siguió al pasillo. La puerta se cerró silenciosamente detrás de ellos. Maxim dio unos pasos y luego se detuvo, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos, las manos apretadas a los costados. Averigüé quién hizo esto, dijo sin volverse. ¿Quién envió a esos hombres a su apartamento? ¿Quién inventó la deuda? ¿Quién decidió que usted y sus hijos eran víctimas aceptables? El corazón de Alina se detuvo. ¿Quién? Alguien que trabajaba para mí. La voz de Maxim era plana, sin emociones. Alguien en quien confiaba para seguir las reglas, para entender qué líneas no se pueden cruzar. ¿Qué va a hacer? Maxim finalmente se giró hacia ella. Su expresión estaba tallada en hielo, pero sus ojos eran fuego. Lo que hay que hacer, dijo en voz baja, para que nadie vuelva a cometer este error jamás. Alina debería haber tenido miedo. Debería haber retrocedido ante la promesa de violencia en su voz. En cambio, sintió algo completamente diferente. Alivio. Porque por primera vez en 7 semanas, alguien estaba enojado en su nombre. Alguien estaba dispuesto a hacer que quienes lastimaron a sus hijos pagaran las consecuencias. Gracias, susurró ella. Maxim negó con la cabeza lentamente. No me dé las gracias todavía. Este es mi desorden y yo debo limpiarlo. Mi error que debo corregir. Esto no es asunto suyo. Lo es. Su voz fue definitiva. Y será solucionado. Pasó por su lado. Sus pasos resonaron en el pasillo, dejando a Alina sola. Tras la puerta, oyó a Masha reírse de algo que Pavel había dibujado. El sonido era pequeño, frágil, increíblemente precioso. Y Alina comprendió con una claridad repentina y aterradora que Maxim Gromov no solo las estaba ayudando, las estaba protegiendo. Había una diferencia. Y esa diferencia podría ser lo único que se interpusiera entre sus hijos y la oscuridad que los acechaba. Pasaron 3 días desde la ventisca. 3 días de calor, comida y seguridad que, con cada hora, parecían cada vez más frágiles. Alina estaba de pie junto a la ventana de la suite en el ala este, observando cómo la nieve se derretía bajo un pálido sol de tarde.
El mundo exterior se veía limpio, intacto, como si la tormenta hubiera borrado todos los rastros de lo ocurrido en aquella carretera. Pero Alina sabía que no era así. Algunas cosas no se borran. Detrás de ella, Pavel construía una torre con cubos. Igor había traído unos de madera, hechos a mano. Caros. Masha estaba sentada cerca, leyendo un libro de imágenes. Su voz era suave mientras pronunciaba las palabras. El bebé dormía pacíficamente en la cuna. Estaba ganando peso, volviéndose más fuerte. Parecían niños normales. Alina se preguntaba si alguna vez volverían a hacerlo realmente. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Entró Víctor. Su rostro curtido por el viento era cuidadosamente neutral. ¿Tiene un minuto? Alina miró a los niños y luego asintió. ¿Qué ocurre? Víctor se aclaró la garganta. El jefe quería que hablara con usted sobre los siguientes pasos. Lleva aquí 3 días. Se ha recuperado. Los niños están estables. Es hora de decidir qué pasará después. El estómago de Alina se contrajo. ¿Se refiere a que es hora de irnos? Me refiero a que es hora de decidir qué quiere usted. La voz de Víctor fue sorprendentemente suave. ¿Quiere irse? La ayudaremos a establecerse en algún lugar seguro, en otra ciudad, para empezar de cero. ¿Quiere quedarse en esta zona? También podemos arreglar eso. Protección, vivienda, todo lo que necesite. ¿Y el precio? Víctor frunció el ceño. No hay precio. Siempre hay un precio. Alina se cruzó de brazos. Su jefe no me parece una fundación de caridad. No lo es. Víctor se apoyó en el marco de la puerta. Pero tampoco se dedica a retener a la gente como rehén. Usted es libre, Alina. Hoy, mañana, cuando quiera. Sin compromisos. Alina quería creerle, pero 7 semanas de huida le habían enseñado que nada viene sin un costo. ¿Y qué hay de la gente que me perseguían?, preguntó. La deuda que afirmaban que yo debía. Solucionado. La expresión de Víctor se oscureció ligeramente. No tiene que volver a preocuparse por ellos. ¿A qué significa solucionado? Víctor encontró su mirada directamente. Significa que nunca volverán a molestar a nadie. Y la gente que los envió sabe que lo que hicieron fue inaceptable. Cruelmente inaceptable. Alina contuvo el aliento. Maxim los mató. Yo no he dicho eso. No ha tenido que hacerlo. Víctor guardó silencio un momento. ¿Importaría si lo hubiera hecho? ¿Se sentiría más segura o más asustada? Alina no tenía respuesta. Escuche, continuó Víctor. No voy a quedarme aquí a decirle que el jefe es un santo. No lo es. Pero tampoco es el tipo de hombre que permite que gente inocente sufra porque alguien rompió las reglas. Esa gente tomó una decisión. Sufrieron las consecuencias. Así funciona este mundo. ¿Y qué clase de mundo es ese? Uno donde el poder importa, donde las reglas importan, donde la gente que protege esas reglas es lo único que se interpone entre el orden y el caos. Víctor se enderezó. No tiene por qué gustarle, pero usted se ha beneficiado de ello. Sus hijos están vivos gracias a eso. Alina miró a sus hijos, a salvo, calientes vivos. Él tenía razón. Ella odiaba que él tuviera razón. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende de usted. Víctor sacó un sobre de su chaqueta. Pero esto podría ayudar. Alina lo tomó con cuidado. Dentro había un cheque. Más dinero del que había visto en años. Lo suficiente para empezar de nuevo. Lo suficiente para respirar. ¿Qué es esto? Dan una indemnización. Su marido trabajaba para nosotros. Murió en el trabajo. Esto es lo que le habría correspondido si hubiera vivido para recibirlo. La voz de Víctor fue profesional. Considérelo una compensación. Sin deudas. Alina miró fijamente el cheque. Sus manos temblaban. No puedo. Puede. Lo hará. Víctor se dirigió a la puerta. El jefe también quería que le dijera algo más. Hay un apartamento en el centro de la ciudad. Ya está reservado. 2 habitaciones, zona segura, buenas escuelas cerca. El alquiler está pagado por 6 meses. Si lo quiere, es suyo. ¿Por qué hace esto?
Víctor se detuvo reflexionando. Porque puede. Y porque cree que usted merece la oportunidad de vivir sin mirar por encima del hombro. Ni siquiera lo conozco. No, coincidió Víctor. Pero él sabe lo que se siente cuando el mundo decide que eres un daño colateral aceptable. Y él ha decidido que usted no lo es. Se fue antes de que Alina pudiera responder. Ella se quedó allí, sosteniendo el cheque, con sus pensamientos dando vueltas. Podría irse ahora mismo, tomar a sus hijos y desaparecer en una nueva vida. No más miedo, no más huida. Pero algo la retenía. No era una obligación ni una deuda, sino curiosidad. Porque Maxim Gromov le había salvado la vida sin pedir nada a cambio, y luego se había marchado. Y Alina quería entender por qué. Quería saber qué clase de hombre actuaba con esa fría precisión, pero se ponía de rodillas ante la pregunta de una niña de 6 años. Dobló el cheque con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Esa noche llamaron a su puerta. Alina miró por la mirilla. Ya era un hábito, automático. Y se quedó sin aliento. Maxim estaba en el pasillo, con las manos en los bolsillos de su abrigo, luciendo al mismo tiempo fuera de lugar y completamente natural. Ella abrió la puerta lentamente. Hola. Hola. Él no hizo ademán de entrar. Quería comprobar cómo estaban. Asegurarme de que todo va bien. Así es. Alina se hizo a un lado. ¿Quiere entrar? Maxim dudó y luego asintió. Dentro, el apartamento ya parecía habitado. Dibujos infantiles en el refrigerador, juguetes esparcidos por la sala. Prueba de vida. Maxim lo asimiló todo en silencio. Están durmiendo, dijo Alina. Se acuestan temprano, noches de escuela. Escuela. La boca de Maxim se curvó ligeramente. Eso es bueno. Gracias a usted. Gracias a usted, corrigió Maxim. Usted es la que hace el trabajo. Yo solo eliminé los obstáculos. Alina sirvió 2 tazas de café sin preguntar y le entregó una. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. El silencio fue más cómodo que incómodo. Hoy fui a la tumba de mi marido, dijo finalmente Alina. La expresión de Maxim no cambió. ¿Cómo fue? Esclarecedor. Alina rodeó la taza con sus manos. Me di cuenta de que cargué con sus decisiones como si fueran mías. Sus deudas, sus secretos, sus consecuencias. Pero no eran mías. Nunca lo fueron. No, coincidió Maxim en voz baja. No lo eran. Quería darle las gracias, continuó Alina, por mostrarme eso, por darme el espacio para entender quién soy sin miedo. No me debe gratitud. Lo sé. Por eso se la expreso de todos modos. Alina sostuvo su mirada. No tenía que hacer nada de esto, pero lo hizo. Y eso significó mucho. Maxim dejó su café con cuidado. Debo irme. ¿Por qué? La pregunta lo detuvo. Porque quedarse más de lo necesario genera expectativas, dijo pausadamente. Y las expectativas crean obligaciones. No quiero que se sienta obligada. ¿Y qué si solo quiero que se quede? Preguntó Alina suavemente. Maxim la miró. La miró de verdad, como si viera a través de las palabras algo más profundo. Luego negó con la cabeza lentamente. Usted está construyendo algo bueno aquí. Algo limpio. Yo no pertenezco aquí. ¿Por qué no? Porque yo no soy limpio. Y Alina. Su voz fue suave pero firme. Nunca lo seré. Se levantó y se dirigió a la puerta. Alina lo siguió. A Maxim. Él se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Gracias, dijo ella de nuevo. A por todo. Él asintió una vez y luego se fue. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. Alina se quedó allí mucho tiempo, mirando el lugar donde él había estado, sintiendo que algo cambiaba en su pecho. No era una pérdida, sino más bien la comprensión de que, a veces, la mayor bondad es saber cuándo retirarse. El café estaba cálido, animado por el ajetreo matutino. La gente pedía lates y pasteles. Las pantallas de las laptops brillaban y las conversaciones se mezclaban en un ruido acogedor. Alina estaba sentada junto a la ventana, observando a Masha y Pavel en el parque infantil cruzando la calle.
Al bebé, finalmente había empezado a llamarlo por su nombre, Vanya dormía plácidamente en el cochecito a su lado. Habían pasado 6 meses desde la ventisca. 6 meses de recuperación, sanación y vida. Consiguió un trabajo mejor, un puesto administrativo en una organización sin fines de lucro, con horario normal y seguro médico. El apartamento ahora se sentía como un hogar. Los niños prosperaban. Masha hizo amigos en la escuela. Las pesadillas de Pavel desaparecieron. Vanya crecía fuerte y sano. Alina había construido una vida, no la vida que imaginó para sí misma, no la vida que tenía antes, pero una vida al fin y al cabo. Su teléfono vibró. Un SMS de Víctor. El jefe pidió informar. Pico entregó lo prometido. Suma total con intereses. Alina miró fijamente el mensaje y luego tecleó una respuesta. Dígale de mi parte gracias. Pero voy a donarlo. Aparecieron 3 puntos. Luego, eso le gustará. ¿A dónde? Alina lo pensó un momento y respondió. Al Centro de Protección Infantil que ayuda a familias en situaciones de crisis. La respuesta de Víctor fue inmediata. Ideal. Me encargaré de que sea anónimo. Alina dejó el teléfono y bebió su café, observando a los niños jugar. Masha columpiaba a Pavel. Ambos reían, sus rostros brillaban de alegría. Parecían niños que nunca habían conocido el miedo. Alina lo sabía mejor. Sabía que las pesadillas a veces todavía venían. Sabía que el trauma vive en los detalles. El miedo de Pavel a los sonidos fuertes, la necesidad de Masha de revisar las cerraduras de las puertas, el apego de Vanya cuando Alina salía de la habitación. Pero estaban sanando, y ella también. La puerta del café se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y una figura familiar. Maxim entró, sacudiendo la nieve de su abrigo. Sus ojos recorrieron automáticamente la sala, deteniéndose en Alina casi de inmediato. Se vio sorprendido al verla. Luego algo más, complacido tal vez, cauteloso. Alina levantó ligeramente su taza de café a modo de saludo. Maxim se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa de su mesa. ¿Le importa si me siento? Por favor. Se sentó, pidiendo un café negro cuando apareció la camarera. Se quedaron un momento en un silencio agradable, observando a los niños por la ventana. Se ven bien, dijo finalmente Maxim. Están bien. Alina sonrió. Masha entró en el cuadro de honor. Pavel se unió al equipo de fútbol. Vanya duerme toda la noche. ¿Y usted? Alina reflexionó sobre la pregunta. Yo también estoy bien. Realmente bien. No solo sobreviviendo. Me alegro. Otro silencio. No incómodo, simplemente presente. Oí sobre el pago de Bykov, dijo Maxim. Víctor me contó lo que van a hacer con él. Fue lo correcto. Alina observaba al dormido Vanya. Usar el dinero obtenido del dolor para ayudar a prevenir más dolor. Cerrar el círculo. Máxima sintió lentamente. Es una buena idea. Lo aprendí de alguien. Alina sostuvo su mirada. De alguien que me mostró que el poder tiene el mayor significado cuando lo usas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. La expresión de Maxim vaciló. Sorprendido, conmovido, alerta. No estoy seguro de merecer tanto elogio. No estoy segura de que tenga derecho a decidir qué merece. La voz de Alina fue suave pero firme. Usted salvó la vida de mis hijos. Nos dio el espacio para sanar. No pidió nada a cambio. Eso importa, Maxim. ¿Lo admita o no? Él apartó la mirada con la mandíbula apretada. Hice lo que cualquier persona debería haber hecho. Pero usted es la que realmente lo logró. Alina extendió la mano sobre la mesa, tocando brevemente la suya. Gracias por todo. Y por retirarse cuando necesitamos espacio. Maxim miró hacia abajo, donde la mano de ella tocó la suya. Algo complejo cruzó su rostro. Lo está haciendo bien. Realmente bien. Estoy orgulloso de usted. ¿Lo veré de nuevo? Preguntó Alina. Tal vez. Maxim se levantó, dejando dinero en la mesa por su café intacto. Pero probablemente no tan seguido. Usted está construyendo algo limpio aquí, Alina, algo bueno. No quiero complicarlo. ¿Y si yo no creo que lo complique?
Maxim sonrió con una sonrisa pequeña, sincera y triste. Entonces es usted más amable de lo que merezco. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, sabe cómo contactarme. Lo sé. Cuide a los niños. Siempre. Se fue, desapareciendo en la mañana de invierno. Y Alina lo vio marcharse. No con tristeza o anhelo, sino con gratitud y comprensión. Algunas personas entraban en su vida como tormentas, violentas, transformadoras, temporales. Lo cambiaban todo, y luego se iban, dejándola fundamentalmente cambiada, pero finalmente libre. Maxim Gromov fue su tormenta, y ella sobrevivió. Es más, aprendió que es más fuerte de lo que pensaba, que pedir ayuda no es debilidad, que aceptar la bondad no es una deuda, que construir una nueva vida de las ruinas es posible. Cruzando la calle, Masha saludaba desesperadamente, llamando a Alina para que viera cómo se deslizaba por el tobogán. Pavel ya subía por la escalera. Vanya se movió, preparándose para despertar. Alina recogió sus cosas, pagó la cuenta y salió al frío. Volvía a nevar, esta vez de forma suave y hermosa, no amenazante. Esa nieve que transformaba el mundo sin intentar borrarlo. Cruzó la calle hacia sus hijos y, cuando Masha la tomó de la mano arrastrándola hacia el parque, Alina fue de buena gana, porque esa era ahora su vida. No perfecta, no sin cicatrices, pero la suya. Elegida, construida, ganada a pulso. Y eso marcaba toda la diferencia. La tormenta le mostró de qué era capaz para sobrevivir. Los eventos siguientes le enseñaron en qué era capaz de convertirse. El poder demostraba a quién protegías. El miedo era ruidoso. La responsabilidad era silenciosa. Y a veces, la persona más peligrosa en la sala era aquella que decidía que la línea nunca volvería a cruzarse. Y luego, se retiraba cuando su trabajo estaba hecho. Alina miró al cielo, observando los copos caer como pequeños milagros, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No porque el mundo fuera seguro, sino porque finalmente creía que podría lidiar con cualquier cosa que ocurriera después. Y sus hijos, jugando, riendo, vivos, eran la prueba de que la fe importa. El camino que casi termina con todo, en cambio, la trajo aquí, a este momento, a esta vida, a sí misma. Y eso era suficiente. Gracias por leer esta historia hasta el final. Usted es la razón por la que estas historias cobran vida. Si está listo para otro viaje poderoso, simplemente haga clic en el siguiente video en pantalla. Y antes de irse, deje un breve comentario y califique esta historia del 1 al 10. Espero con ansias conocer sus pensamientos y conectar con usted.